tardes. Buenas tardes, profe, como posibles soluciones a las muertes de los líderes sociales, escogí estas tres. Primero, ponerle precio a la cabeza de las personas que están asesinando a los líderes sociales. Segundo, asignar seguridad a los líderes en tiempo récord. Y como tercera solución, escogí reforzar la presencia de las autoridades en los territorios donde existen más amenazas para los líderes. Pasa, por favor. En la parte de oportunidades, lo decidí así. Para la primera solución es generar temor en los asesinos, que los asesinos sientan temor por parte del gobierno, que sientan temor a ser delatados a cambio de una recompensa que puede ofrecer el Estado o ciertas personas en esas zonas que se ven más afectadas, las personas asesinadas, y la disminución de la muerte de los líderes. En la segunda solución escogí que se va a proteger la vida del líder en el tiempo adecuado, porque lo que pasa es que muchas de esas personas, de esos líderes que solicitan seguridad al Estado, que se las brinden, mueren esperando que les llegue esa protección. Entonces, aquí lo que hay es que agilizar los trámites y el líder se siente más seguro y protegido. En la tercera solución escogí que se disminuyen las muertes en los líderes y es más fácil llevar a cabo por parte de... Es más difícil llevar a cabo el plan por parte del asesino, porque como la zona está militarizada o está rodeada de autoridades y de personas que están, digamos, protegiendo a los líderes, a estos asesinos se le hará más difícil ejecutar su plan. Siguiente. En los riesgos escogí los siguientes. Para el primero, pueden haber errores a la hora de las capturas. Tendrán que hacer más investigaciones. Pueden haber injusticias a la hora de capturar y aumentan el número de los muertos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pueden haber errores a la hora de capturar porque, digamos, como se va a ofrecer un precio por la cabeza de ese asesino, quizás muchas de las personas en las zonas pueden llamar a las autoridades, mira, fue él, fue aquel. Entonces también todo eso lleva a que tendrán que investigar más y pueden haber injusticias a la hora de capturar, digamos como que cada una va ligada de la otra. También aumentarían el número de muertos porque digamos así que las personas, digamos muchas personas resentidas por lo que está pasando, se tomen la justicia por sus manos y vayan a haber más muertos por esto. En la segunda solución escogí que la seguridad se una con los bandidos y maten al líder. En esto, digamos, como que la persona tendría que estar muy preparada, la persona que le va a brindar la seguridad, porque pueden haber chantajes, pueden haber ofertas de dinero para que el plan sea más fácil de ejecutar. También pueden presionar a la persona de la seguridad con amenazas hacia su familia para que, como le decía, el plan sea ejecutado de una forma más fácil. A la hora de terminar un atentado, pueden haber más muertos o heridos porque como ya están los de seguridad, me imagino que serán 1 o 2 personas, entonces aumentarían los muertos en este caso. Y para la tercera solución escogí que los bandidos se sientan presionados y aumenten el número de muertos. Entonces, también incrementar los gastos en el Estado y mantener con temor a la comunidad. Los gastos del Estado van a aumentar porque como tendrán que haber más civiles y más militares en las zonas, entonces digamos como que tendrán que requerir de mayor personal, el cual va a aumentar el gasto. Y la comunidad va a tener temor porque de pronto van a pensar que los bandidos van a atacar a los puestos que están militarizados o a los puestos de la policía y todo eso. Siguiente. Para las alternativas escogí para el primero poner parámetros estrictos para que no ocurran equivocaciones o confusiones con respecto al asesino, perdón. Como le decía anteriormente, como se le va a poner precio a la cabeza del asesino, no quiero decir que con esto
digamos, tendrán que haber más muertos porque ponerle precio a la cabeza no quiere decir matar a esa persona. En el segundo, mantener protegida a la familia de los escoltas o de las personas que brindan seguridad para que no ocurran presiones o amenazas hacia ellos. Y tercero, hacerle ver a la comunidad que la presencia de las autoridades son con el fin de minimizar el número de muertos en las zonas más afectadas por la violencia. Y en el pasado escogí, digamos, en el primero, hace muchos años ocurrió lo contrario. Se pagaba por la cabeza de los policías y aunque fue algo macabro, funcionó. No quiere decir en este caso que tengan que asesinar, sino entregarlo ante las autoridades, lo que venía diciéndole anteriormente. Por ejemplo, hace muchos años cuando estaba Pablo Escobar, ponían precio a la cabeza de los policías y fueron muchos policías los asesinados en ese entonces por eso yo aclaro que aquí ponerle precio a la cabeza no quiere decir que esté muerto, sino ponerle un precio o una recompensa a la persona que entregue o que dé, digamos, ciertas pistas que conlleven a la captura del asesino. En el segundo escogí que muchos líderes, ya sean políticos, muchos líderes políticos, asesinos, violadores y demás están vivos gracias a la protección que le han asignado en el tiempo correcto. Entonces, esto vale la pena hacerlo. Por ejemplo, cuando, digamos, un violador, un narcotraficante, digamos así, de alto peso, sale de la cárcel, inmediatamente el Estado lo que hace es brindarle protección, porque lo hacen inmediatamente, le brindan protección y esto funciona porque como es una persona amenazada, entonces lo mismo debería ser para los líderes, porque ellos están haciendo esto con una buena causa, no han matado, no han violado, no le están haciendo daño a la sociedad, sino por el contrario, entonces, digamos como agilizar eso. Y para la tercera escogí, anteriormente se veía mucho la violencia por parte de los grupos armados y para evitar el número de muertos militarizaban las zonas. Y, por ejemplo, eso pasaba acá en el pueblo donde yo vivo. Yo vivo a 20 minutos de Valledupar y, digamos, estas son, antes los grupos armados se metían, asesinaban muchas personas, digamos, no se podía ir a pueblos que están alrededor, por ejemplo, Manaure, San José de Oriente, digamos, esas zonas eran, por decirlo así, calientes porque los grupos del margen de la ley se tomaban los pueblos y mataban a muchas personas. Entonces, digamos, cuando Uribe fue presidente, las zonas las militarizaron mucho y gracias a Dios el número de muertos bajó por eso, porque había muchos militares en las zonas y todo esto fue posible gracias a esa idea. Siguiente. En el análisis lo que hice para el primero fue, podemos decir que se puede disminuir el número de líderes muertos en Colombia ofreciendo dinero o algo a cambio por la cabeza del asesino. Todo esto con el fin de desmantelar también dicha organización, porque no solamente es una persona la que está detrás de ese asesinato, sino una organización completa o un grupo armado. Para el segundo, escogí que al momento de asignar seguridad al líder, este se sentirá más seguro rodeado de un personal capacitado, lo cual no hará desistir de su labor, porque eso es lo que pasa con tantas amenazas. Lo que están haciendo los líderes últimamente es renunciar porque tienen miedo a ser asesinados y a dejar a su familia o a que su familia también sea asesinada. En el tercero, escogí que cuando las zonas más afectadas por los asesinatos de los líderes estén militarizadas, la comunidad se sentirá más protegida y sin tantos temores a que de pronto esos grupos armados vayan a atacar la zona. Siguiente. En las personas para el primero escogí que siendo un poco drástico porque cualquiera podría pensar que tienen que matar al asesino, que eso ya lo expliqué anteriormente. En el segundo, es una idea razonable porque muchos líderes solicitan protección y nunca les llega. Incluso muchos mueren esperando la seguridad por parte del gobierno. Para el tercero, escogí, es una excelente idea, así que se pueden reducir las cifras de líderes y demás personas en zonas afectadas por la violencia. Siguiente. En la alineación, bueno, profe, aquí la verdad sí
pensé y no supe qué poner, la verdad. Siguiente. Aquí en el cuadro escogí como idea asignar la seguridad a los líderes en un tiempo récord. En el no puse que escuchar siempre el mensaje de los líderes. Siempre debemos estar atentos a lo que ellos nos digan, cualquier amenaza, cualquier cosa que ellos estén pasando, porque eso les podría salvar la vida. Y que la comunidad, junto con los líderes, realicen campañas o marchas con el fin de llamar la atención del gobierno para que el proceso de protección no sea tan largo como suele ser. Como les dije anteriormente, muchos líderes son asesinados esperando todavía la protección. En el siguiente puse que los trámites para asignar la seguridad a los líderes sean más rápido, porque esto de verdad que demora mucho tiempo. Que las soluciones realizadas por cada uno de los líderes sean prioritarios para la unidad de protección y tener un equipo en la unidad de protección especialmente para diligenciar las solicitudes de los líderes. Y en el último puse que tener un personal disponible para asignarlo a los líderes que apenas sea solicitado y poner 3 escoltas por cada líder en el país. Además de eso, tener la disposición de un carro blindado por cada uno de los líderes en el país. Bueno, profe, muchísimas gracias. Espero que les gusten mis ideas y cómo decidí tomar cada una de ellas. Gracias.